Fíjense, el tema, si analizamos el tema general de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo, está hablando acerca de la integridad. Está hablando acerca de la necesidad que tenemos los seres humanos de actuar con integridad. Vivimos en una sociedad en la que la palabra de una persona no tiene prácticamente ningún valor, ¿verdad? Si vas a rentar un departamento aquí en la Ciudad de México, es algo muy difícil, ¿verdad? Es algo muy difícil. Tienes que dejar tus depósitos, tienes que tener una fianza, tienes que tener avales, te piden miles de cosas, miles de requisitos para poder rentar un departamento, una casa. ¿Por qué se necesitan tantos requerimientos? ¿Por qué hay tantos requerimientos para poder rentar una propiedad? Porque la gente miente, porque la gente utiliza mal la confianza de otros, abusa de la confianza de otros. Y vemos todos los problemas que se crean por la falta de integridad. Algunas personas han dicho, bueno, y recuerdo que Francis Schaeffer lo ha dicho muy claramente, solamente una nación virtuosa, solamente un pueblo virtuoso puede disfrutar de libertad. Entre más virtuosa es una nación, es un pueblo, más libertades puede disfrutar. Pero entre menos virtuoso, entre más corrupción hay en una nación, ¿qué se necesita? Más reglas, más leyes, y eso complica todo, ¿no? Eso complica la construcción de casas nuevas, ¿o no? Eso complica hacer una remodelación en una banqueta. Una persona quería hacer una remodelación afuera de su casa en una banqueta y se llevaron a los trabajadores. Los policías llegaron y se los llevaron y los extorsionaron. Porque hay leyes que no permiten que una persona remodele una banqueta, un área pública. Es algo tonto, ¿verdad? Puede estar una banqueta sin arreglar por 30 años, la gente cayéndose ahí y nadie se preocupa de eso, pero si alguien trata de arreglarla, entonces vienen los extorsionadores del gobierno y entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Se dan cuenta? La importancia de la integridad. La gente presume de que vivimos con gran libertad en este tiempo, la gente habla de lenguaje inclusivo, la gente habla de diversidad, pero no se habla de integridad, no se habla de verdad, no se habla de la necesidad que tenemos los seres humanos de actuar con integridad. Pero no podemos actuar con integridad de forma natural, porque esa no es la forma en la que somos los seres humanos. Estamos caídos, estamos en rebelión en contra de Dios. Nuestros corazones, ahorita lo vamos a ver en esta reflexión, en este sermón vamos a hablar cuál es la condición de nuestros corazones, y vemos cómo el ser humano no puede ni siquiera confiar en uno mismo, ni siquiera a veces podemos confiar en nuestras motivaciones. ¿Están de acuerdo? A veces ni siquiera nuestras motivaciones son puras, no a veces, más bien nunca nuestras motivaciones llegan a ser puras. Y de eso está hablando el Señor Jesús enseñando en esta parte final del Sermón del Monte. Fíjense lo que dice en el versículo 33, dice Cristo: también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Esta es la primera parte, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Algo que nos enseña la fe cristiana, algo muy importante de la fe cristiana, es que la fe cristiana no es una fe que simplemente dice, tú eres cristiano y ya no tienes que revisar tu corazón, con que seas cristiano ya vas a estar bien. No, la fe cristiana es la única religión en la que la misma Biblia, que es nuestra autoridad máxima en cuestiones de fe y conducta, nos dice cómo tenemos que estar evaluando nuestra fe. Es más, la Biblia nos enseña, y la palabra de Dios nos enseña de manera clara, como lo vimos la semana pasada, que podemos estar adorando a Dios de una manera falsa utilizando el nombre de Jesús. ¿Están de acuerdo? Podemos estar adorando a Dios de maneras falsas y tenemos que estar revisando constantemente si nuestra fe es verdadera o no. Dice el Señor Jesús, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Quiero decirles algo, solamente tú sabes si estás siendo un cristiano sincero o no delante de Dios. Todo empieza en la intimidad entre tú y Dios.
Solamente tú sabes si te estás arrepintiendo de tus pecados, solamente tú sabes si estás orando a Dios constantemente, solamente tú sabes si estás tomando en serio la palabra de Dios, solamente tú sabes si de manera voluntaria sometes tu voluntad a la voluntad de Dios todos los días. Solamente tú lo sabes. Hay una cuestión que tiene que ver donde se forma la integridad de nuestra fe y se forma ¿dónde? En la intimidad de nuestra relación con Dios. En esa fe que no se ve, esa fe que no es pública. Hemos hablado en las últimas semanas, de acuerdo al catecismo, hablamos de la importancia de entender que la fe cristiana se vive en comunidad, es imposible no vivirla en comunidad. Pero también aquí venimos al punto en donde empieza la sinceridad de la fe. No es en la comunidad, empieza en lo íntimo, empieza en esa fe que nadie ve. En este mismo Sermón del Monte el Señor Jesús enseña a sus discípulos cómo deben orar. ¿Y cómo dice que deben orar? Que dice, deben orar siempre en público, tienen que decirle a todo el mundo que están orando mucho, la gente tiene que saber que estás orando mucho. ¿Cómo se debe orar? ¿Cuál es la oración que debemos hacer todos? Si es que realmente estamos en adoración verdadera a Dios, ¿cómo debe ser esa oración? ¿Cómo dice Jesús que debe ser? ¿Qué debes hacer para orar? Como Él manda. ¿A dónde debes ir? ¿A dónde? A tu cuarto. ¿Y luego qué debes hacer, Polly? Cierras la puerta y te pones a orar. O sea, así es lo que dice Jesús. O sea, eso es tener integridad, ¿no? Y no quiere decir que cuando oramos juntos, no, también Jesús manda que oremos, y también Pablo dice que hagamos oraciones unos por otros, que nos confesemos nuestros pecados unos a otros. Hay una fe pública, pero una fe íntima. Entonces hay una parte de la fe cristiana en que tú y yo debemos de revisar si realmente tomamos ese tiempo de comunión íntima con Dios. Porque realmente ahí es donde se forma la integridad de la fe. Solamente tú lo sabes, solamente tú sabes si estás orando a Dios de forma íntima, solamente tú sabes si estás dependiendo de Dios, solamente tú sabes lo que pasa entre tú y Dios. Vamos a ir hoy al pasaje en el que vamos a meditar hoy, que está en Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. Ya estamos en las últimas semanas del Catecismo de Heidelberg, de esta serie que se llama El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. La verdad es que al menos para mí ha sido de una tremenda bendición tener que tocar temas que tal vez yo nunca hubiera decidido tocarlos con tanta profundidad o haciendo tanto énfasis en ellos, pero damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo está obrando en la iglesia del siglo XVI, en la iglesia del siglo XVII, esa iglesia de la Reforma Protestante, y este catecismo es el producto de esa fe de nuestros hermanos protestantes en Europa, y el Espíritu Santo, enseñándoles a ellos, nos enseña a nosotros. Eso es algo muy importante que tenemos que recordar, que somos los beneficiarios de la obra del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Entonces no hacemos teología nueva, simplemente reconocemos el trabajo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en su iglesia y retomamos esas verdades que el Espíritu Santo enseñó a la iglesia del tiempo de la Reforma, y somos bendecidos al pensar junto con ellos, al reflexionar junto con ellos en estas verdades extraídas de la palabra del Señor. Así es que vamos a leer esto, Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, y dice así: También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno.
Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar, junto con las preguntas que nos corresponden hoy del Catecismo de Heidelberg. Y fíjense, una cosa muy importante es que cuando estaba pensando en estas preguntas de la 99 a la 102, estaba pensando en, bueno, ¿qué importancia tienen estas preguntas? Por ejemplo, para una persona que no es cristiana, para alguien que no está interesado en el catecismo, o que no sabe ni siquiera qué es el catecismo, o que nunca ha leído la Biblia, o que no cree que Jesucristo es su Señor y su Salvador, o que ni siquiera cree en Dios. Fíjense, el tema, si analizamos el tema general de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo, está hablando acerca de la integridad. Está hablando acerca de la necesidad que tenemos los seres humanos de actuar con integridad. Vivimos en una sociedad en la que la palabra de una persona no tiene prácticamente ningún valor, ¿verdad? Si vas a rentar un departamento aquí en la Ciudad de México, es algo muy difícil, ¿verdad? Es algo muy difícil. Tienes que dejar tus depósitos, tienes que tener una fianza, tienes que tener avales, te piden miles de cosas, miles de requisitos para poder rentar un departamento, una casa. ¿Por qué se necesitan tantos requerimientos? ¿Por qué hay tantos requerimientos para poder rentar una propiedad? Porque la gente miente, porque la gente utiliza mal la confianza de otros, abusa de la confianza de otros, y vemos todos los problemas que se crean por la falta de integridad. Algunas personas han dicho, bueno, y recuerdo que Francis Schaeffer lo ha dicho muy claramente, solamente una nación virtuosa, solamente un pueblo virtuoso puede disfrutar de libertad. Entre más virtuosa es una nación, es un pueblo, más libertades puede disfrutar. Pero entre menos virtuoso, entre más corrupción hay en una nación, ¿qué se necesita? Más reglas, más leyes, y eso complica todo, ¿no? Eso complica la construcción de casas nuevas, ¿o no? Eso complica hacer una remodelación en una banqueta. Una persona quería hacer una remodelación afuera de su casa en una banqueta y se llevaron a los trabajadores. Los policías llegaron y se los llevaron y los extorsionaron. Porque hay leyes que no permiten que una persona remodele una banqueta, un área pública. Es algo tonto, ¿verdad? Puede estar una banqueta sin arreglar por 30 años, la gente cayéndose ahí y nadie se preocupa de eso, pero si alguien trata de arreglarla, entonces vienen los extorsionadores del gobierno y entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Se dan cuenta? La importancia de la integridad. La gente presume de que vivimos con gran libertad en este tiempo, la gente habla de lenguaje inclusivo, la gente habla de diversidad, pero no se habla de integridad, no se habla de verdad, no se habla de la necesidad que tenemos los seres humanos de actuar con integridad. Pero no podemos actuar con integridad de forma natural, porque esa no es la forma en la que somos los seres humanos. Estamos caídos, estamos en rebelión en contra de Dios. Nuestros corazones, ahorita lo vamos a ver en esta reflexión, en este sermón vamos a hablar cuál es la condición de nuestros corazones, y vemos cómo el ser humano no puede ni siquiera confiar en uno mismo, ni siquiera a veces podemos confiar en nuestras motivaciones. ¿Están de acuerdo? A veces ni siquiera nuestras motivaciones son puras, no a veces, más bien nunca nuestras motivaciones llegan a ser puras. Y de eso está hablando el Señor Jesús enseñando en esta parte final del Sermón del Monte. Fíjense lo que dice en el versículo 33, dice Cristo: también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Esta es la primera parte, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Algo que nos enseña la fe cristiana, algo muy importante de la fe cristiana, es que la fe cristiana no es una fe que simplemente dice, tú eres cristiano y ya no tienes que revisar tu corazón, con que seas cristiano ya vas a estar bien. No, la fe cristiana es la única religión en la que la misma Biblia, que es nuestra autoridad máxima en cuestiones de fe y conducta, nos dice cómo tenemos que estar evaluando nuestra fe. Es más, la Biblia nos enseña, y la palabra de Dios nos enseña de manera clara, como lo vimos la semana pasada, que podemos estar adorando a Dios de una manera falsa utilizando el nombre de Jesús. ¿Están de acuerdo? Podemos estar adorando a Dios de maneras falsas.
Y tenemos que estar revisando constantemente si nuestra fe es verdadera o no. Dice el Señor Jesús: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Quiero decirles algo, solamente tú sabes si estás siendo un cristiano sincero o no delante de Dios. Todo empieza en la intimidad entre tú y Dios. Solamente tú sabes si te estás arrepintiendo de tus pecados, solamente tú sabes si estás orando a Dios constantemente, solamente tú sabes si estás tomando en serio la palabra de Dios, solamente tú sabes si de manera voluntaria sometes tu voluntad a la voluntad de Dios todos los días. Solamente tú lo sabes. Hay una cuestión que tiene que ver donde se forma la integridad de nuestra fe y se forma donde en la intimidad de nuestra relación con Dios. En esa fe que no se ve, esa fe que no es pública. Hemos hablado en las últimas semanas, de acuerdo al catecismo, hablamos de la importancia de entender que la fe cristiana se vive en comunidad. Es imposible no vivirla en comunidad. Pero también aquí venimos al punto en donde empieza la sinceridad de la fe. No es en la comunidad, empieza en lo íntimo, empieza en esa fe que nadie ve. En este mismo Sermón del Monte el Señor Jesús enseña a sus discípulos cómo deben orar. ¿Y cómo dice que deben orar? Que dice, deben orar siempre en público, tienen que decirle a todo el mundo que están orando mucho, la gente tiene que saber que estás orando mucho. ¿Cómo se debe orar? ¿Cuál es la oración que debemos hacer todos? Si es que realmente estamos en adoración verdadera a Dios, ¿cómo debe ser esa oración? ¿Cómo dice Jesús que debe ser? ¿Qué debes hacer para orar? Como Él manda. ¿A dónde debes ir? ¿A dónde? A tu cuarto. ¿Y luego qué debes hacer, Polly? Cierras la puerta y te pones a orar. O sea, así es lo que dice Jesús. O sea, eso es tener integridad, ¿no? Y no quiere decir que cuando oramos juntos, no, también Jesús manda que oremos, y también Pablo dice que hagamos oraciones unos por otros, que nos confesemos nuestros pecados unos a otros. Hay una fe pública, pero una fe íntima. Entonces hay una parte de la fe cristiana en que tú y yo debemos de revisar si realmente tomamos ese tiempo de comunión íntima con Dios. Porque realmente ahí es donde se forma la integridad de la fe. Solamente tú lo sabes, solamente tú sabes si estás orando a Dios de forma íntima, solamente tú sabes si estás dependiendo de Dios, solamente tú sabes lo que pasa entre tú y Dios. Podemos ser religiosos y sin embargo podemos vivir en oposición a Dios, ¿están de acuerdo? Podemos ser muy religiosos y saber mucha Biblia y vivir en oposición a Dios. ¿Es posible esto? ¿Saber mucha Biblia y vivir en oposición a Dios? Es posible, ahí está. Podemos ser muy religiosos y al mismo tiempo no tomar en serio lo que Dios manda. Recordemos que esta sección del catecismo, empezamos la última sección del catecismo en donde viene la respuesta de nosotros, los cristianos, los creyentes, a la gracia que hemos recibido de Dios. Entonces, en esta gran sección de cómo respondemos a la gracia de Dios está este tema que tiene que ver con el tercer mandamiento. Fíjense, en este texto entonces de Mateo 5 leemos, dice el Señor Jesús: no faltemos a nuestras promesas y compromisos delante de Dios. ¿Qué compromiso has hecho delante de Dios? ¿Has hecho algún compromiso, alguna promesa delante de Dios? ¿Has hecho algún compromiso, alguna promesa delante de Dios? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu promesa que has hecho delante de Dios? A lo mejor no específicamente una. ¿O sí? ¿Nos hemos comprometido a vivir en obediencia a Dios? Sí, nos hemos comprometido a vivir en obediencia delante de Dios. Y cosas más específicas de obediencia. Solo nosotros sabemos, solo tú sabes y yo sé si codiciamos lo que no es nuestro. Solo nosotros sabemos si sentimos envidia o si odiamos a nuestro prójimo. Solamente tú sabes cuando sientes esas cosas. ¿Estás de acuerdo? Nadie más lo sabe. Solo nosotros sabemos si estamos llenos de lujuria o de orgullo o de falta de perdón.
La primera parte de esta exhortación que Cristo nos hace es sobre cómo manifestamos en lo íntimo de nuestro corazón nuestro compromiso de servir a Dios con todo lo que tenemos, si realmente le hemos entregado nuestras vidas al Señor y le decimos todo lo que tenemos. ¿Nos hemos comprometido, por ejemplo, a diezmar, a ofrendar? Sí, pero solamente Dios sabe si lo haces sinceramente, verdaderamente. Si como Ananías y Zafira dices, es que solamente gané esto, pero no gané esto, y negocias con Dios y dices, solamente te doy una parte de esto, y te mientes a ti mismo, le mientes al Espíritu Santo. En verdad tememos a Dios, en verdad deseamos hacer su voluntad, en verdad nos arrepentimos de nuestro pecado, en verdad estamos comprometidos para vivir delante de Él y para Él. ¿Quién sabe eso? Solamente tú lo sabes, solamente yo lo sé. Ahí empieza la integridad de la fe cristiana. ¿Y qué tiene que ver esto con, vamos a ir al versículo 34 para ver qué tiene que ver esto con las preguntas del catecismo? Dice el versículo 34, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Fíjense, entonces tenemos un compromiso que hemos hecho con Dios de vivir de cierta manera, pero dice el Señor Jesús, pero no jures por nada, no jures por nada. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, porque nada es tuyo. ¿Estás de acuerdo? Nada te pertenece. Ni siquiera tus cabellos te pertenecen. No puedes hacer que una cana cambie de color. No puedes hacer nada. No puedes jurar por eso. Más bien dice, más adelante, ¿verdad? Más bien dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. No jures por tu cabeza, no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Esta ciudad de Jerusalén para los judíos era sagrada. No juren por esta ciudad, no jures por nada, porque nada te pertenece. No tienes el poder, no tienes la autoridad para jurar sobre algo, porque no tienes la posesión de nada, nada te pertenece, todo es de Dios. Entonces, lo que Cristo nos enseña es que nuestra fe en Él, fíjense, debería de convertirnos en personas en las que se puede confiar. Debemos ser personas que cumplen lo que dicen sin jurar, porque saben que no pueden jurar por nada de este mundo, porque nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Entonces, jurar a la ligera es utilizar el nombre de Dios en vano, es una forma falsa de adoración. Básicamente, estas preguntas están en relación a las preguntas de la semana pasada, a las preguntas 97, 98, acerca de la adoración falsa. Pero fíjense qué interesante, la semana pasada hablábamos del primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es, no utilices el nombre de Dios en vano. De esto vamos a hablar hoy. No utilices el nombre de Dios en vano. Entonces fíjense, no solamente es, no tengas otros dioses ajenos delante de mí. Hoy es algo más profundo, es, no utilices mi nombre en vano, no me adores falsamente. Como lo hemos leído en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál era el reclamo de muchos profetas al pueblo de Israel? Este pueblo de labios, ¿qué? Me honra, pero en realidad su corazón está bien lejos de mí. De eso hablan estas preguntas. Fíjense lo que dice la pregunta 99. ¿Qué nos enseña el tercer mandamiento? Dice que dejemos de blasfemar o profanar el nombre de Dios por medio de falsos juramentos y maldiciones, y aún inútiles argumentos, que no nos hagamos partícipes de tan horrendos pecados al callar cuando los escuchemos. En una palabra, que no empleemos el santo nombre de Dios más que con temor y veneración, a fin de que Él sea rectamente confesado, invocado y glorificado por nuestras palabras y hechos. El nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo le llamamos a Dios? En nuestro idioma, en nuestro contexto. No somos israelitas, porque ellos no usaban la palabra Dios que usamos nosotros. ¿Cuál era el nombre de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Jehová, Yahvé.
el que es, ¿se podía utilizar ese nombre? No se debía decir ese nombre, es un nombre santo, es un nombre sagrado. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Tenemos que entender esto del nombre de Dios. Éxodo 3, del 13 al 15. Algo muy importante es que en la Biblia sabemos, y esto lo hemos discutido muchas veces teológicamente, que solamente el que tiene autoridad sobre otra persona, el que es el dueño de alguien o de algo, puede ¿qué? Ponerle un nombre. Por eso Dios, nadie le puede poner nombre, nadie puede llamar a Dios como quiera. Por eso en Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15, recordamos cómo Dios se revela a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Y dice así: pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y eso es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes, el que existe. El que existe me envió a ustedes, el que es. Esto está padrísimo, esto está increíble. El que es, el que siempre ha existido. Hay muchas personas que dicen, los ateos, no siempre dicen, ¿y quién creó a Dios, a tu Dios eterno? Bueno, está bien, a ver, entonces tienes que preguntarle a tu amigo ateo, ¿y a ti quién te creó? ¿El universo, no? No, pues claro, el universo, la naturaleza, ¿no? Está muy bien. ¿Y quién creó el universo? La naturaleza. O sea, ¿quién creó a tu creador? También tienes que preguntarle al ateo. ¿Y qué crees que te va a decir? ¿Qué crees que va a decir? Que es eterno, que siempre ha existido, el universo siempre ha estado ahí. Esa es la idea, ¿no? Básicamente es un reflejo de esa realidad que Dios ha creado. Simplemente no quiero llamarle Dios, quiero llamarle ¿cómo? Universo. Es lo que quiero llamarle, el universo. Pero realmente es Dios, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Pues es una forma de decir, gracias a Dios que me ha dado tanto, nada más que no quiero llamarle Dios. Me choca llamarle Dios, no quiero llamarle Dios. Quiero llamarle vida, quiero llamarle universo. Pero Dios dice, yo soy el que soy. Entonces, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y bueno, y en la Biblia encontramos otros nombres de Dios, ¿están de acuerdo? Hay otros nombres de Dios en la Biblia. Díganme uno que se acuerden. Adonai, ¿qué significa? El Señor. El Shaddai, ¿qué significa? Todopoderoso. Otro más. Jehová Jireh o Yahvé Jireh, ¿qué significa qué? Ajá, otro más. El Elión, el Ser Supremo, el Dios Altísimo. Yahvé Nisi, el Señor es ¿qué? Mi bandera, mi estandarte. Ya casi le das. Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Yahvé Rohi, el Señor es mi pastor. Yahvé Shalom, el Señor es paz. Yahvé Rafa, el Señor sana, el Señor es tu sanador. Pero fíjense, no son nombres de Dios, sino simplemente son nombres que describen lo que Dios hace. ¿Están de acuerdo? Son formas de describir lo que Dios hace. Pero nosotros no podemos nombrar a Dios. Él tiene un nombre, sobre todo nombre. Él mismo se designa a sí mismo simplemente como ¿qué? Como el que es, como el que existe. Ese es su nombre eterno. Y si es tan importante, ¿cómo debemos de tratar este nombre? ¿Ustedes creen que nosotros cuando hablamos de Dios tememos decir el nombre Dios como lo temían los israelitas? ¿Tenemos mucho respeto al Dios, a decir esa palabra, Dios? ¿O la usamos de maneras superficiales a veces? ¿Están de acuerdo en que nosotros no tenemos esa cultura de temer el nombre de Dios o de usar el nombre de Dios en vano? ¿No nos damos cuenta? ¿No lo tomamos muy en serio esta parte? Es muy importante reconocer esto. Fíjense, estos nombres describen lo que el Señor hace de acuerdo a lo revelado en la Escritura. No elegimos el nombre de Dios, respetamos lo que Él dice de sí mismo y no utilizamos en cosas vanas su nombre. Y alguien podría decir, pues no, nunca digo Jehová, nunca digo Yahvé, nunca uso el nombre santo de Dios de la Escritura. No, pero a veces utilizamos
el Dios. En nuestra cultura, gracias a Dios, no se utiliza tanto el Jesús, aunque hay personas que sí dicen de pronto Jesús de una forma así como una expresión, están de acuerdo de sorpresa, ¿no? Pero no es tanto, creo que se usa mucho más para maldecir en inglés que nosotros. Pero bueno, dice, nosotros no podemos nombrar a Dios entonces, como por ejemplo, yo no sabía esto, pero en la semana que estuve estudiando esto, supe que la rama liberal de los presbiterianos en Estados Unidos quieren cambiar el nombre de la Biblia, cuando se habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a fuente eterna, agua viva o río que fluye. Es el nuevo nombre que le quieren dar los liberales, para no hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, para no hablar de un Dios que es hombre, para quitarle el género a Dios. Entonces se quiere hacer esto. Pero nosotros no podemos nombrar a Dios. Él es el que es y ese nombre es el que le damos. Utilizar el nombre de Dios en vano entonces incluye desde estar diciendo Dios mío, Jesús o cosas parecidas, hasta maldecir a alguien en el nombre de Dios, como se hace en inglés, o utilizar el nombre de Jesucristo para hacer brujería, amarres de amor y todas las cosas que Dios prohíbe. ¿Se dan cuenta que el nombre de Jesús se utiliza en muchas cosas que Dios prohíbe y que Dios detesta? En la brujería, en todo el ocultismo, se utiliza el nombre de Dios y de Jesús para hacer cosas que Él odia. Eso es blasfemar, eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces, fíjense, podemos blasfemar el nombre de Dios desde estar diciendo Dios mío, cosas así a la ligera. Usar el nombre de Dios en vano es exactamente lo contrario a temer a Dios, es usar su nombre para conseguir o bendecir nuestros deseos pecaminosos. Usar el nombre de Dios en vano, fíjense, es parte de lo que se prohíbe en el primer mandamiento, adorar a Dios de una forma falsa o redefinirlo. Fíjense una cosa interesante, cuando tú utilizas el nombre de Dios o de Jesús en vano, estás redefiniendo a ese Dios. Cuando las personas oran a Dios por cosas malas, por cosas malvadas, cuando las personas se ponen a bendecir a sus enemigos, ¿no? Alguien dijo algo malo de ellos y esas personas que odian a los que hablaron mal de ellos, ¿qué dicen? Yo digo que Dios les bendiga. Es una forma falsa, es una forma malvada de utilizar el nombre de Dios, porque en realidad es una maldición, pero utilizando el nombre de Dios, ¿no? Qué cosa tan terrible. ¿Cómo podemos utilizar de esa forma el nombre de Dios? Fíjense lo que dice la pregunta 100. Dice, ¿es tan grave el pecado de profanar el nombre de Dios por medio de juramentos y blasfemias, que Dios también se enoje contra aquellos que no se opusieron o no lo prohibieron con todas sus fuerzas? Respuesta, sí, porque no hay mayor pecado ni cosa que Dios más ofenda que el profanar su nombre, por lo cual mandó que esta maldad fuera castigada con la muerte. En nuestra cultura es impensable que alguien que utiliza mal el nombre de Dios sea castigado con la muerte. Se nos hace algo exagerado, aún a nosotros se nos hace exagerado eso. Pero era de tremenda importancia en el pueblo de Dios. Fíjense, vamos a Levítico, capítulo 24, versículo 16. Levítico 24, versículo 16. Fíjense lo que dice. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Si pronuncia el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Ese era el tamaño de lo que se consideraba la importancia de blasfemar el nombre de Dios y de utilizarlo para maldecir a alguien. Fíjense una cosa. Empezamos hablando de la integridad de nuestra fe, de la necesidad de tener integridad en nuestra fe. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo utilizamos el nombre de Jesús ya en la práctica íntima de cada uno de nosotros? ¿Cómo nos dirigimos a Dios y cómo utilizamos el nombre de Cristo en la práctica de nuestra fe cristiana en el día a día? ¿Lo utilizamos para cosas que honran a Dios? ¿Utilizamos el nombre de Dios y de Jesús para cosas que lo honran? ¿O solamente para cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestros deseos egoístas? ¿Cómo utilizamos esto? Hay personas que oran a Dios y en el nombre de Jesús le piden que gane el América o el Cruz Azul. De verdad, conozco personas cristianas que oran para que gane su equipo. Tenemos que cuestionarnos si eso es un uso legítimo de nuestra fe. ¿Será un uso legítimo de la fe eso?
¿No será usar el nombre de Dios para cosas banales? ¿Para cosas que no le importan a Dios? ¿O sí le importa a Dios quién gana el partido o el Super Bowl? ¿Qué piensan ustedes? O sea, les estoy dando un ejemplo obviamente muy burdo de cómo podemos utilizar mal el nombre del Señor. Pero también estamos hablando de lo que siente nuestro corazón cuando pedimos tal vez cosas que no honran a Dios. Y estamos orando y estamos pidiéndole a Dios cosas que no lo honran, o justificando nuestra fe utilizando el nombre de Jesús. ¿Estamos utilizando solamente a Jesús para lograr lo que nosotros queremos, para satisfacernos a nosotros mismos? ¿O realmente estamos utilizando el nombre de Jesús para lo que le honra, para el bien de los demás? Esto es algo que tenemos que pensar. La verdad es que no pensamos constantemente en cómo usamos el nombre de Jesús, el nombre de Dios en nuestra práctica de la fe continua. No le damos tanta importancia como le da la Biblia al tratamiento del nombre de Dios, porque dice: al que utilice mal el nombre de Dios, al que maldiga a una persona y lo haga en el nombre del Señor, que muera, que lo apedreen. Pero si hay formas legítimas de utilizar el nombre de Dios. Fíjense la pregunta 101. ¿Se puede jurar santamente en nombre de Dios? ¿Se puede jurar santamente? O sea, ¿hay juramentos legítimos que podemos hacer en el nombre del Señor? Dice la respuesta: sí. Cuando el magistrado o la necesidad así lo exijan, para sostener y confirmar la fe y la verdad para la gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo. Pues tal manera de prestar juramento está fundada en la palabra de Dios y en consecuencia ha sido rectamente empleada por los santos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿sí podemos hacer juramentos en el nombre de Dios? Dice, sí, cuando el gobierno, el magistrado, cuando la autoridad civil nos pida que juremos, dice, sí se puede hacer. En nuestra cultura no hay eso, ¿verdad? Pero en todas las películas de Hollywood donde hay un juicio, se jura sobre la Biblia. Y vemos cómo hay gente que me acuerdo que acabo de ver una película en donde dijeron: oye, pero ¿juraste sobre la Biblia? Y dijo: no, traje otro libro. Pero no se dieron cuenta. Traje otro libro. No blasfemé el nombre del Señor. Era otro libro, ¿no? En nuestra cultura no existe eso. En nuestra cultura es más secular. La cultura mexicana es más secular que la cultura de los Estados Unidos. Pero fíjense lo que dice Isaías 48:1. Isaías 48:1. ¿Hay formas legítimas de utilizar el nombre del Señor para hacer juramentos? Sí, ya lo dice el catecismo, cuando así lo requiera el magistrado o sirva para el bien de los demás. Dice Isaías 48:1. Escuchen esto ustedes, los de la familia de Jacob, descendientes de Judá, que llevan el nombre de Israel, que juran en el nombre del Señor, e invocan al Dios de Israel. ¿Pero qué dice? Pero no con sinceridad ni con justicia. Estaban utilizando el nombre del Señor y estaban jurando, pero no de una forma sincera. Eran hipócritas al utilizar el nombre del Señor, y aparte de ser hipócritas, ni siquiera lo hacían por una causa justa. Entonces Isaías no prohibía que se utilizara el nombre de Dios, que se invocara el nombre de Dios para un juramento. Lo que decía Isaías es que no lo hacen ni con sinceridad, ni lo hacen por una causa justa. Y en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, en el Nuevo Testamento, Pablo también pone a Dios como testigo. Pablo también les dice a los corintios esto. En la segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice el apóstol: por mi vida, pongo a Dios por testigo que todavía no he ido a Corinto solo por consideración a ustedes. Todavía no quiero ir a regañarlos, prácticamente es lo que está diciendo en este contexto. El apóstol Pablo dice, pero pongo a Dios por testigo que lo estoy haciendo por su bien. O sea, ¿está utilizando el nombre de Dios en vano? No está utilizando el nombre de Dios en vano. Es algo justo, es algo que Él quiere que los demás sepan, que lo que está haciendo Pablo es por su bien. Y dice, pongo a Dios por testigo de que todavía no he ido a Corinto solo por consideración a ustedes. Entonces la Biblia nos enseña que hay un uso legítimo del nombre de Dios para hacer juramentos que lo honren y que sirvan al bien de los demás. Entonces eso es algo que tenemos que entender. ¿Cómo usamos el nombre de Dios? Lo usamos en vano, lo usamos para cosas tontas, lo usamos para hacer cosas que Dios abomina, que Dios detesta, que Dios
prohíbe en su palabra, y usamos el nombre de Dios cuando tenemos que utilizarlo de una manera legítima, de una manera justa y que beneficie a los demás. Fíjense, la pregunta 102 dice: ¿es lícito jurar por los santos u otras criaturas? Respuesta: no, porque el legítimo juramento es una invocación de Dios, por la cual se le pide que Él, como el que solo ve los corazones, sea testigo de la verdad y castigue si el juramento es falso. Este honor le corresponde a Él. Empezamos hablando sobre integridad, y fíjense lo que dice la respuesta a la pregunta 102. Solamente Dios puede saber lo que realmente, la intención del corazón de la persona que hace un juramento. Solamente Dios puede saber si tu fe en Él es sincera, es genuina. Y fíjense, no estamos hablando, cuando decimos de sincera y genuina, diciendo que tu fe es perfecta. Porque si nuestra fe tuviera que ser perfecta, ¿qué es lo que nos pasaría? Si Dios dijera: tu fe tiene que ser intachable, Rodrigo, para que yo te acepte, ¿qué pasaría contigo? ¿Quién sería cristiano? ¿Quién sería salvo si Dios nos dijera: tu fe tiene que ser perfecta, genuina, sincera, sin doblez, santa, sin mancha? ¿Quién puede tener una fe así? ¿Quién puede tener una fe así? Nadie puede tener una fe así. Sabemos que el corazón humano está lleno de pecado, de falsedad y de engaño. Y no estoy hablando de la maldad de las personas que nos rodean: secuestradores, políticos corruptos, prostitutas, gente a la que despreciamos. No, qué mal que los despreciemos, porque deberíamos de entender que no somos mejores que ellos. De verdad, cuando tú ves a tu prójimo, sobre todo a la gente aquí en la iglesia, ¿se te olvida que su corazón es engañoso? ¿Se te olvida que hay falsedad en sus corazones? ¿Se te olvida que hay hipocresía en sus corazones? ¿Se te olvida que son capaces de mentir? ¿Se te olvida eso? Cuando ustedes me ven aquí predicando el domingo, ¿se les olvida que soy un mal cristiano? ¿Que mi corazón tiene dobleces? ¿Que mi corazón es engañoso? Tenemos que pensar que cada uno de nosotros que declaramos que Jesucristo es nuestro Señor, estamos llenos de cosas malas, que nuestros corazones no son perfectos. Fíjense lo que dice Eclesiastés 7:20. Me encanta este pasaje. Es algo terrible, es algo tremendo. No me gusta porque sea lindo, me gusta porque dice la verdad acerca de, por lo menos, de mi propio corazón. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No hay nadie tan justo, tan bueno. Nadie, ninguna persona. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelita, que es una santa. No, también su corazón está dañado por el pecado. Jeremías 17, versículos del 9 al 11. Fíjense, Jeremías 17 del 9 al 11. ¿Qué dice? Nada hay tan, ¿qué? Engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón. Esto es de lo que está hablando la respuesta a la pregunta 102, ¿no? ¿Por qué no podemos jurar en nombre de otro santo? De nada, no puedes jurar en nombre de nada. Solamente el juramento legítimo es el que se hace en el nombre del Señor, para causas justas y por el bien de nuestro prójimo, pero porque solamente Él tiene el poder de conocer realmente las intenciones de nuestros corazones. ¿Cómo está nuestra fe delante de Él? Solamente Él lo sabe. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Qué bueno que estamos cubiertos por la sangre de Jesús, porque si Él nos diera hoy lo que merecemos de acuerdo a nuestras acciones y según el fruto de nuestras obras, ¿qué mereceríamos hoy? Que Dios nos condenara, a muerte, que desapareciéramos de esta vida y que fuéramos condenados a la perdición eterna. Eso es lo que mereceríamos. Pero qué precioso es recordar nuestra condición al ver el tercer mandamiento expresado en estas palabras del catecismo, y ver
lo difícil que es honrar a Dios de una forma perfecta, de adorarlo de una forma perfecta, con una intención santa, perfecta, limpia. No es posible. Cuando yo veo el tercer mandamiento se me hace, ahora que estaba estudiando más el tercer mandamiento, estaba yo viendo lo imposible de mi corazón para poder cumplir el tercer mandamiento, para estar libre de una adoración falsa, de utilizar el nombre de Jesús de una manera en la que no debería de utilizarlo, de cómo utilizar la fe para mi provecho, para mi beneficio, y no siempre de formas justas. ¿Cómo tenemos que reflexionar en la condición de nuestros corazones cuando analizamos las faltas al tercer mandamiento y lo que el tercer mandamiento requiere de nosotros? Y de tomar en serio el tercer mandamiento, de tomarlo en serio. O sea, el Antiguo Testamento nos dice que las personas deberían de ser condenadas a muerte por usar mal el nombre del Señor. Yo creo que nos hace falta mucho en nuestros días retomar la seriedad de nuestro compromiso de honrar el nombre del Señor. Si esta es la condición del corazón humano, si hasta nuestra fe en Él tiene defectos, ¿cómo podemos adorarlo correctamente? Aquí está la pregunta. Si hasta nuestra fe tiene defectos, porque nuestro corazón es engañoso, ¿qué nos queda hacer? ¿Qué harías? Conociendo la condición de tu corazón, ¿a dónde vas entonces? ¿Qué haces? ¿Cuál es la única salida? ¿Qué nos queda? Si así de mal están nuestros corazones, aún siendo renovados por el Espíritu Santo, aún está ahí ese engaño en el corazón. ¿Qué hacemos? Hasta aquí terminamos hoy el sermón de hoy. ¿Les parece bien que lo dejemos hasta aquí? Vayan, intenten vivir una vida que honre a Dios. Vamos a orar. ¿Ahí lo dejamos? ¿O qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos falta decir hoy? ¿Qué nos falta recordar hoy? Hace falta recordar que Jesucristo vino a este mundo a cumplir la ley que tú y yo no podemos cumplir. Qué preciosa es la ley de Dios, qué precioso es ver la santidad de Dios en esa ley, qué precioso es ver el carácter de Dios en esa ley, y qué terrible es para nosotros, personas caídas, malvadas, rebeldes en contra de Dios, ver esos mandamientos y ver la imposibilidad de cumplirlos. Y entonces vamos al Evangelio, y el Evangelio nos dice que Cristo vino a este mundo a cumplir la ley, y la cumplió en tu lugar y en mi lugar. ¿Tú necesitas esa salvación hoy? ¿Necesitas un Salvador como Cristo? ¿Necesitas que Él haya cumplido en tu lugar? Yo sí lo necesito desesperadamente, porque si Cristo no cumplió en mi lugar, si yo tengo que cumplir este mandamiento para que Dios me acepte, estoy perdido. Pero si Cristo murió por ti, murió por mí y fue obediente al Padre en todo, entonces este mandamiento ha sido cumplido, y en Cristo yo lo he cumplido, y en Cristo tú lo has cumplido. Hemos cumplido este mandamiento porque estamos ¿en quién? En Cristo. ¿Se dan cuenta? Nuestra esperanza está en el nombre del Hijo de Dios. Nuestra esperanza está en el nombre que es sobre todo nombre. Nuestra esperanza está en el nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Ese nombre que utilizamos a veces de formas descuidadas, ese nombre que a veces despreciamos y que a veces olvidamos, ese nombre en el que decimos que creemos, pero seguimos buscando nuestro consuelo en otras cosas que no es en el nombre del Hijo de Dios. Qué paradójico es esto, ¿no? Utilizamos mal el nombre de Jesús, y sin embargo es lo único en el que podemos poner nuestra esperanza. ¿Comprenderá Dios nuestra condición contradictoria? ¿Comprenderá nuestra condición débil, contradictoria, falsa, superficial? ¿Será capaz Cristo de perdonarnos hoy por nuestro pecado? ¿Por nuestra falta al tercer mandamiento? Yo creo que hoy Cristo quiere otra vez perdonarnos. Por eso murió por nosotros. Así es que vengamos otra vez en confianza, nuestra confianza puesta en Cristo. Vengamos y digamos: Señor Jesucristo, te necesito, he fallado en cumplir el tercer mandamiento, he fallado en utilizar tu nombre de una forma
contraria a tu voluntad. He fallado en ser íntegro en mi fe hacia ti. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, porque muchas veces hemos oído el tercer mandamiento, pero creo que sinceramente, por lo menos, al menos yo, no he tomado muy en serio este mandamiento. Padre, si tú demandaras de nosotros una integridad perfecta, una fe perfecta, sin doblez, sin hipocresía, Señor, ¿quién pudiera estar delante de ti? Pero te damos muchas gracias, porque lo único que nos queda es confiar en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Señor, hemos tomado tu nombre en vano, hemos creído que tú puedes ayudarnos a ser cómplices de cosas malas, hemos creído que solo por decir el nombre de Jesús tú vas a hacer lo que nosotros queremos. Padre Santo, perdona nuestras malas intenciones, perdona nuestros corazones engañosos. ¿Quién puede comprender su propio corazón y su propio engaño? Pero tú, Señor, escudriña nuestros corazones. Y hoy venimos a Cristo confiando en que Él ha cumplido esta ley por nosotros. Queremos, Señor, ser fieles a ti. Queremos, Señor, tener un corazón sincero delante de ti. Queremos pedirte, Señor, que perdones aún nuestra fe defectuosa. Queremos tener una fe íntegra. Ayúdanos, transfórmanos, cámbianos. Pero sobre todo hoy, Señor, te pedimos que nos recibas en el nombre de Cristo. Danos el consuelo de tu perdón por medio de nuestra fe en Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por morir por personas como nosotros. Gracias por pensar en nosotros, por elegirnos desde antes de la fundación del mundo para salvar a personas que son como nosotros. Gracias por esta salvación maravillosa. Gracias por recordarnos cuánto necesitamos de ti, Señor Jesús, para ser agradables delante del Padre. Oramos en tu nombre, en ese nombre poderoso. Amén.